before? I think so. Oh, no. Thought we'd play a game. Dice la palabra de Dios. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a prenderle la lumbre porque estás bien frío, ¿sí? Vamos a prenderle la lumbre, ¿sí? Cansado, agobiado. Esto pues. Sí. Vamos a prenderle la lumbre. Ven. ¿Ya no quieres café, Dani? A su santa mano. Yo sé. Vamos a prenderle la lumbre. En este momento que siento que no tengo fuerzas, quisiera saber si me escuchas al tocar tu puerta. Un ratito porque se calienta. Amas porque me siento sin amor. Quisiera saber si mis lágrimas Tú lo sopas más, ¿sí? del dolor. Alíviame, ven y quítame estas cadenas, socorre. Ay, qué bonito le sopas más. ¡Ah! Se apagó. Si quieres no abras tu puerta, yo Se apagó. estaré. Si solo sé que te interesas de corazón. Jesús sabe que te siento. Madre, buenos días. Vamos a dar Muy 3 buenos minutitos días. y arrancamos. No Sí, lo mijito, alcanzo. ¿cómo estás, mijo? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi niño hermoso. Gusto en verte, mijito. Igualmente. Ahorita nomás damos 3 minutitos. Ok, mijo. A ver cuántos. Pues son las 11:02. Sí, a las 11:05 empezamos ya los que estemos. Ok, mi niño. Así no, hija, échale así de a palito porque te quemas, así de a palito. Aviéntase así porque te quemas, así agarra de a palito. Así. No sé por qué no me está dando la opción de poner mute, pero los que pueden apagar sus micrófonos, por favor, se los voy a agradecer. De a palito, hija. Amor. Háganse para allá. ¡Hey! 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 Leave. Ahora sí ya tomé el control del meeting otra vez. Ya son las 11:05. Si quiere, madre, le vamos a dar el tiempo. Quisiera darle la bienvenida a todos los que se pudieron meter. Bendito sea Dios que sigamos en este caminar. Poco a poco vayamos aprendiendo lo que el Señor nos ha ido dando. Vemos cómo hemos ido desarrollando la temática. Hoy nos toca un tema muy bueno con una persona a quien amo mucho en el amor del Señor, madre espiritual.
Mortado nos va a visitar desde California, que es el beneficio de esta tecnología, que podemos unirnos estando en distancia. Así que, pues les pido su atención y si alguien tiene preguntas, como siempre lo hemos hecho, hay que procurar escribirlas para el último. Ojalá comencemos a preguntar más, porque me imagino que si vamos desarrollando toda esta temática, pues quizás cosas se van despertando y nos puede ayudar para entender mejor. Aparte, quizás la pregunta que yo estoy haciendo, otro no se anima. Entonces, a veces es importante preguntar por eso también. Y si la tienen, la pueden preguntar. Dios me los bendiga y madre, le paso el tiempo si empieza con una oración y arrancamos con la charla. Madre, perdóname, sin querer me equivoqué y le apagué su micrófono. Si quiere prenderlo otra vez. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bendición el podernos conectar, como dice Jaime, a través de este medio. En esta mañana tan hermosa, por acá en California está haciendo mucho frío, pero bendito sea Dios que tenemos estos climas que nos ayudan mucho para las cosechas. Es muy bueno, las heladas. Dios no se equivoca. Y vamos a ponernos en sus manos en esta hermosa mañana. Señor, queremos abrir nuestro corazón, ponernos en tus manos amorosas, pedirte que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que tu gracia nos asista. Pido también tu intercesión, Madre Santísima, para que glorifiquemos todos juntos el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sientamos la dicha de saber que Él nos ama y por eso tenemos tantas bendiciones cada día. Que nuestro corazón cada día arda más en amor a servirte, Madre Santísima, a ti y a tu Hijo Santísimo. Y empezamos con esa oración perfecta que tú, Señor Jesucristo, nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, Madre Santísima, te saludamos con el saludo que el ángel te saludó. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues de verdad que a mí me ha tocado un tema muy, muy hermoso. Siempre cuando se prepara un tema, cuando una persona preparamos un tema, los primeros bendecidos somos nosotros, porque a los primeros que Dios nos habla y nos exhorta, pues somos a nosotros. Y en este tema, en lo personal, me ha llenado de mucha alegría y ya miraremos por qué. Y el nombre es, ¿qué es darle a Dios el primer lugar? Y quisiera partir del Evangelio de Mateo 22, 34. Perdón, el Evangelio de Mateo 22 y 34. El mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el mandamiento, el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sabemos que Dios nos amó primero, pero que estamos llamados a responder ese amor, amándolo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Sabemos que estamos hablando del primer mandamiento. Vamos a ver en qué es lo que abarca este primer mandamiento. Y es la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad son las gracias por las cuales nosotros adoramos, servimos, le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Estas gracias teologales las recibimos en el bautismo. Y todos las recibimos igual, pero como las llevamos a cabo, con la dignidad que las vivimos, depende de cada uno de nosotros. Y esto depende del concepto que tenemos de Dios. Sí. Vamos a ver la fe, el falso concepto de la fe y lo que es auténticamente la fe. Muchos de nosotros hemos creído o creemos que Dios es como un mago que está para darnos todo lo que queremos y que la fe es esa varita mágica por la cual nosotros recibimos todo, completamente todo. Voy a usar el Catecismo de la Iglesia, el numeral 2086. Vamos a poner atención. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. Dios es perfectamente justo. En su santidad no desea otra cosa sino que seamos salvos. Nos lo dice en la primera carta de Timoteo 2:4, que el deseo de Dios es que todos se salven, que lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación para todos y en su justicia sabe lo que conviene a cada uno de nosotros. De ahí sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completa. La fe en el Señor, existe la fe natural, la fe en una planta, la fe en una persona, pero la fe en el Señor es una fe sobrenatural, es una fe sagrada. Es creer en Dios, creerle a Dios
confiar en Dios, abandono completamente en Dios. Muchos de nosotros cometimos un grave pecado, que en vez de confiar en Dios, de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida, confiando en Él absolutamente, en momentos difíciles buscamos otra solución. ¿Cuál? El ir con un brujo, con un hechicero, con un curandero, con cosas supersticiosas, realmente cosas tontas completamente. Podemos ver cómo por cosas vanas quitamos a Dios de que sea el centro de nuestra vida. Porque el darle el primer lugar a Dios, amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todo el ser, es que Él sea el centro de mi vida, que Él sea el motivo de mi existencia, que Él sea mi razón de ser, que no haya otra razón de ser en este planeta que el amar a Dios. Y el amar a Dios consiste en servirle, porque dice el catecismo de la iglesia que nosotros fuimos creados para amar a Dios y servir a Dios. Entonces, ahora, la mayoría de nosotros, los que tratamos día a día de luchar bajo la luz del Evangelio, pues tenemos una conciencia ya despejada, una conciencia abierta y sabemos que no debemos de creer en otra cosa que no sea nuestro Señor, pero creo que por la forma de vida de nuestros antepasados, todos llegamos a cometer el pecado de idolatría y el pecado de prostituir nuestra fe, creyendo en otras cosas, poniendo nuestra confianza en otras cosas antes que en Dios. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. Hermanos, nuestra esperanza es basada en la fe que profesamos. Según es nuestra fe, es nuestra esperanza. Nos dice Gálatas 5:5. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basada en la fe. Muchos de nosotros, yo por lo menos yo podría decir, he pecado contra esta gracia de la esperanza, con la desesperación. Como la fe es débil, entonces, pues lógico, la esperanza está, nuestra visión en Dios es borrosa y nos desesperamos muy fácilmente. Y uno de los pecados contra la esperanza, pues es la desesperación. Vamos a seguir leyendo el catecismo, que es verdaderamente una riqueza. Dice, la esperanza, conforme a los mandamientos de la caridad, la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventuranza visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar en Dios su salvación personal. Él es auxilio para llegar a ella
o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Voy a volverlo a leer porque es muy profundo y tengo un poco de problemas con mi vista. Quiero asentar bien las palabras porque tienen un peso muy profundo y es en el numeral 2091. Por la desesperación, el hombre deja de esperar en Dios, su salvación personal. Hermanos, estamos viviendo en momentos muy difíciles y qué fácil es llegar a desesperarnos. Escuchamos muchas cosas por los medios de comunicación y qué fácil es desalentarnos, quitar nuestra mirada del Señor y desalentarnos. Olvidar que por Jesucristo somos salvos y que, hermanos, nada pasa, escuchemos bien, nada pasa sin que no esté en la agenda de nuestro Señor. Que el Señor es perfecto, justo y que Él sabe por qué permite las cosas. No las manda, pero Él sabe por qué las permite. Recordemos que su voluntad es que todos nos salvemos. El auxilio para llegar a ello o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas. Esa debe de ser nuestra esperanza. Mateo 28:19. Yo estaré con ustedes hasta el fin de estos días, hasta el fin del mundo. Y a su misericordia. Hay dos clases de presunción. O bien, el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de las misericordias divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. La presunción, o creo en mi inteligencia, en mis capacidades, y yo puedo salir adelante sola, y yo puedo alcanzar todo sin la ayuda de Dios, o lo contrario, porque sé que Dios es bueno, entonces pues no lucho por convertirme porque además Él me va a perdonar. Estamos hablando del pecado de la presunción. Y crean que he conocido personas, un joven me decía, ¿para qué me voy a arrepentir? Yo me arrepiento a la hora de la muerte. Yo sigo viviendo como estoy, yo me siento muy bien drogándome, yo estoy así bien, mis padres sufren, pero pues allá ellos. Yo, hasta que en la hora de mi muerte, me arrepiento. Otra persona me decía, ¿por qué te afliges? Dios ya murió en la cruz, Él ya hizo todo por nosotros. Y esta persona leía bastante la palabra de Dios. O sea, ya Dios hizo todo por nosotros y nosotros no tenemos que afligirnos. Dios hizo todo por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer vida esa salvación con nuestra forma de vida. Y eso implica un combate contra nuestra carne, contra la concupiscencia, que estamos inclinados a pecar. Entonces implica un combate día a día. Y lo dice el catecismo, no tengo el numeral ahorita aquí a la mano, pero lo tengo subrayado, que somos llamados por la concupiscencia a algún combate espiritual toda la vida. Tenemos que estar combatiendo con nosotros mismos. Sabemos nuestras inclinaciones al mal, tenemos que estar alerta, tenemos que someter la carne al espíritu y realmente, hermanos, sin penitencia no se logra someter la carne al espíritu, porque nuestra carne es muy débil y solamente la manera de sujetarla al espíritu es a través de las penitencias. Y es algo que a muchos de nosotros no nos gusta escuchar. La caridad. La fe, o sea, el amor, la verdad de la caridad es el amor. La fe en el amor de Dios
encierra la llamada a la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él, a causa de Él. Amar a Dios es amar a Dios en nuestros hermanos. Él nos dice, ¿verdad? Lo que hayan hecho por uno de ellos, lo hicieron por mí. Lo hicieron por mí. Entonces, nosotros decimos, amamos a Dios, pero pues no amamos al hermano, tenemos rencor, juzgamos, criticamos y decimos que amamos a Dios. Cuando estamos llamados a amarlo a través de las criaturas. Dice una encíclica hermosísima del Papa Benedicto XVI, se llama Caritas in Veritate, que es la caridad en la verdad. Se las recomiendo, es muy bonita. Dice, en Cristo la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, Él mismo es la verdad. Es verdad que la fe nace de la prédica, pero se alimenta de la caridad. La fe nace de la prédica, pero se alimenta de la caridad. Cuando tengo una obra de misericordia con un hermano, le hago pública mi fe y le muestro el rostro de quien yo creo. Eso está hermosísimo. Cuando tengo una obra de misericordia con un hermano, le hago pública mi fe y le muestro el rostro de quien yo creo. Para hacer pública mi fe, mostrar el rostro de Cristo, tengo que tener la misericordia. Y ahí estoy amando a Dios y dándole el primer lugar en mi vida. Hermanos, vamos a ver el ejemplo, el modelo más perfecto de quien adoró, sirvió y tuvo y tiene a Dios como el primer lugar en su vida. Porque ella, nuestra Santísima Virgen María, después de ser asunta al cielo, ella sigue con nosotros, dándonos sus mensajes, sigue siendo esa fiel servidora de su Hijo Jesucristo. Ella es madre de Jesucristo, pero también discípula de Jesucristo. Y quisiera que veamos cómo ella vive la fe, la esperanza y la caridad, y en ellas le da el primer lugar, la adoración a nuestro Señor. Nos cuenta la tradición cristiana que nuestra Madre Santísima, desde los 3 años, ella conocía la palabra. Y hay místicos que el Señor les ha revelado esto. Una de ellas, María Valtorta, que sus revelaciones son aprobadas por la Iglesia Católica y son preciosísimas. Nos cuenta, se llama Lo que está oculto en el Evangelio. Es hermosísimo, María Valtorta. Y ella en esta mística, en sus revelaciones, ve cómo nuestra Madre Santísima, a los 3 años, por su propia boca, dice que ella se consagra, dice que ella se consagra a nuestro Señor. Ella hace voto de virginidad a nuestro Señor y desde los 3 años es llevada al templo y desde que ella entra al templo no sale nunca más hasta que
es esposada con San José. Y nosotros nos podemos preguntar, no sé si ustedes se habían hecho esta pregunta, ¿cómo es? Ella hizo voto de virginidad. Entonces, ¿por qué se esposa con San José? ¿Por qué se compromete con él? Pues las visiones de esta mística nos dice que nuestra Madre Santísima, a la edad de entre 14 y 15 años, el sacerdote del templo la hace llamar para decirle que es tiempo de que contraiga matrimonio y que la van a esposar con un hombre digno de ella, ya que ella es la azucena más hermosa del templo. Y cuando Mamá María escucha esto, se sonroja, agacha su cabeza y dice que sus ojos se llenan de lágrimas y se ve cómo las lágrimas brillan en sus ojos y va cayendo poco a poco esas lágrimas temblando en sus mejillas y el sacerdote se da cuenta y le dice que por qué. Y ella no puede hablar. Su maestra, que es quien la acompaña cuando el sacerdote la hace llamar, le dice que porque nuestra Madre Santísima ha hecho voto de virginidad. En este tiempo ya se esperaba el Mesías, miraban que el anuncio dado por los profetas, el tiempo se acercaba de que el Mesías vendría, entonces se hacía el llamado a las jóvenes que venían de la estirpe de David para que Dios escogiera la madre del Salvador. Entonces eran consagradas al templo, pero nuestra Madre Santísima no se consagró al templo diciendo porque yo quiero ser la madre del Salvador, no, sino porque decía yo quiero consagrarme a Él, porque quiero que me dé la dicha de conocer al Salvador, de servirle al Salvador, de irme a ponerme al servicio de la que vaya a ser su madre, decirle que yo puedo lavarle sus pañales y si ella no me lo permite, tan solo que me permita pasar por la puerta donde ella vive, para yo pararme y pensar, ahí adentro está mi Salvador. Y eso me llenará de alegría. Mira qué hermosa nuestra madre. Entonces, su maestra le dice que ella ha hecho voto de castidad, consagrándose al Señor. Y el sacerdote le dice, pues, háblale de tu voto al hombre con el que te vayas a esposar. Sin duda, Dios te va a escoger ese hombre. Él conoce tu corazón y tu amor, y Él lo va a escoger. Y nuestra Madre Santísima, con esa fe, con esa esperanza, con ese amor que ella tiene en Dios, ella ha conocido la Escritura. La Escritura está encarnada en su corazón. Dice el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Verbum Domini, no podía ser otra la madre de nuestro Señor, sino nuestra Madre Santísima, porque antes de que la palabra fuera encarnada en su vientre, ya la palabra se había encarnado en su corazón. Entonces, no hay otro motivo de ser para ella que no sea amar y servir a Dios. Y ella en el sacerdote, escuchemos hermanos, en el sacerdote ve la respuesta de Dios. No pregunta y acepta esposarse con nuestro Señor San José. Y bendito sea el Señor que este año el Papa lo ha nombrado el año de San José. Y vean por qué. Ya cuando él es elegido, la rama que él lleva florece. Son muchos los que están ahí en el salón del templo. Y cuando el sacerdote con quien lo acompaña, le sacan la vara de San José y preguntan que de quién es esa vara que ha florecido. Y pues él dice
que es de él. Todos se dejaban, cortaban las varas, las ponían en una mesa y se dejaban un pedacito, porque cuando decían es mía, iban y unían ese pedacito, esa vara, y miraban que verdaderamente era esa persona. Entonces ya San José pues dice que es él, le presentan a nuestra Madre Santísima y ella, tímida, no haya cómo decirle, pero nuestro Señor San José empieza a hablarle con mucho amor y le dice que él hizo la cuna cuando ella nació. San José tiene unos 29, 30 años. Dice, yo era un jovencito, un adolescente, hice tu cuna, yo amé mucho a tu padre y a tu madre y estoy feliz. Y mamá María empieza a tomar confianza y le expresa su voto de virginidad al Señor. ¿Y saben qué responde nuestro Señor San José? Esto me encanta. Yo también hice voto de castidad para el Señor, pero estoy aquí por obediencia. Hermanos, esto es hermoso. Entonces ella se llena de alegría y pues van juntos a adorar al Señor y dicen que juntos con su voto de castidad adorarán al Señor y esperarán el Mesías, que Dios les permita verlo y que tal vez por su oración Dios mande más pronto al Mesías de lo que está anunciado. Y mamá María feliz, no reniega, no dice, cuando el sacerdote le dice, te vas a casar, pero yo tenía mis planes, ¿cómo es posible que ahora es esto? No, confía. Y Dios tenía un plan. Y vean, aquí ella, bueno, hizo la voluntad de Dios y está mirando los frutos. Después todos conocemos el anuncio del ángel que está en el Evangelio de San Lucas 1:26. El ángel le anuncia a nuestra Madre Santísima que va a ser madre. Hermanos, y quisiera que nos enfocáramos en el último versículo del anuncio. Permítanme. Que es algo muy, muy, muy hermoso. Después de escuchar que el ángel le da el anuncio y que ella preguntó ante el anuncio, ¿cómo va a ser posible esto? No conozco varón. Mamá María pregunta, porque la fe se entrega, confianza, abandono y camino. Entrega total a Dios, confianza completamente en Dios, un camino de conversión día a día, un camino, el que tiene fe busca día a día y pregunta siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo realizo tu voluntad? Quiero hacer las cosas bien. Mamá María quería hacer las cosas bien, pero hay teólogos que dicen que era una ley bíblica dar un signo en un anuncio. Entonces, en este anuncio, Mamá María tiene el signo de que Santa Isabel está encinta. ¿Ok? Entonces, Mamá María no pregunta porque necesitara fortificar su fe, sino pregunta porque ella quiere hacer la voluntad de Dios. Sabe que se le está dando un anuncio. Dice en el versículo 38, entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Escuchemos. Ay, yo soy la esclava del Señor. Hermanos, una vez más, los planes de nuestra Madre Santísima son cambiados. Pensaba, vivo con San José, los dos estamos
consagrados, él es un hombre justo de oración y todo tranquilo. Pero una vez más el Señor viene a cambiarle sus planes y decirle, te habías negado a la maternidad, porque quiero que también contemplemos este punto tan precioso, es que es tan hermoso. Nuestra Madre Santísima, al hacer voto de virginidad y después casarse y hacer los 2 votos de virginidad, se estaba negando a la maternidad, como San José a la paternidad. Y en los hijos era que se veía la bendición de Dios. Y cuando una mujer no concebía, era repudiada, porque se creía que Dios estaba lejos de ella. Y pues por supuesto que si ellos dos hicieron voto de virginidad, de castidad, no iban a publicarlo en todo el mundo, no. Los dos son de corazón humilde y los dos viven en silencio y su entrega a Dios. Y a ellos no les importaba y a mamá María iba a ser repudiada, pero todo eso, o sea, ella quería, amaba y ama a nuestro Señor y el centro de su vida es Dios y el primer lugar es Dios en su vida. Entonces no importa lo que venga. Nosotros hermanos, hacemos planes, tenemos proyectos. No sé cuántos de nosotros, y yo me preguntaba al desarrollar este tema, me hice esta pregunta, ¿cuántas veces cuando yo tengo un plan, formo un proyecto, te pregunto, Señor, si esto es lo que tú quieres, si esta es tu voluntad? No sé cuántos de nosotros le preguntamos al Señor si esa es su voluntad, cualquier cosa que vayamos a hacer en nuestra vida cotidiana. Y si hacemos planes y se cambian esos planes, resulta que la empresa se cerró, resulta que vino a gran devaluación, qué sé yo. Nos frustramos, Señor, pero pues, ¿qué pasó? Es que nos llenamos de angustia, sin darnos cuenta, o sea, no nos acordamos. No practicamos la esperanza, no tenemos esa visión puesta en Dios, que en la espera de que sus promesas van a cumplirse en nosotros y que su gracia nos alcanza. Nos desesperamos. No nos damos cuenta que si ha pasado un cambio, es porque Él tiene planes mejores para nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y esto no quiere decir, cuando decimos que Dios tiene planes mejores para nosotros, no quiere decir que no vamos a sufrir. No, hermanos, no. Me encanta lo que le dice Jesús a Pedro en las visiones de María Valtorta. La tierra es el altar del sacrificio para los hombres. La tierra es el altar del sacrificio para los hombres. Nosotros esperamos llegar al altar de la unción, a la presencia del Señor, pero no vamos a llegar a la presencia del Señor sin haber pasado por el altar del sacrificio. No podemos ser la fragancia del Señor si no hemos pasado por la purificación. Y hermanos, el tiempo de estar en tierra es tiempo de purificación. Mamá María contesta, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo lo que quiera. Una vez más, mis planes se cambiaron, Señor, pero, o sea, mi vida está en ti. Y dice, yo soy la esclava del Señor, que es una palabra muy profunda. O sea, mi voluntad está anulada. Es tu voluntad la que está en mí. Y es tu voluntad la que vive en mí. Que nosotros pudiéramos decir, Cristo, tú sé en mí. Tú vive en mí. Tú actúa en mí. Que sea la voluntad del Señor.
Y lo último, el amor. El amor, la caridad. Miramos en Lucas 1:39, nos dice que María visita a Isabel por aquellos días. María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Nuestra Madre Santísima sabe que Santa Isabel es una mujer anciana y necesita ayuda. Oye, Mamá María está encinta. San José no sabe, ella se va a ir y no se puso a pensar, si yo me voy, él va a pensar qué pasó en este viaje. ¿Cómo le voy a decir, este hijo es obra del Espíritu Santo? Va a decir, ¿te fuiste? ¿Qué pasó en ese viaje? Que déjenme decirles, ella no dijo nada a San José porque ella es obediente. Ella siente y sabe el querer de Dios. Y San José debe de vivir su propia purificación. Su fe de San José debe ser puesta a prueba, porque la fe se pone a prueba como el crisol. O sea, se purifica. San José debe de vivir su propia purificación. Aunque a ella le duele mucho, porque ella ama a San José. San José es un hombre justo. Y dice en la visión de María Valtorta, ella se va con la primera espada atravesada en su corazón, porque sabe que el buen San José va a sufrir. Pero deja que el Señor haga su obra en él. No interfiere. Nosotros a veces queremos evitar el dolor a los demás y nos queremos meter en los proyectos, en el plan de Dios que Dios tenga para ellos. Porque el dolor purifica. El dolor nos hace crecer. Hermanos, dice en la encíclica del Papa San Juan Pablo II, el valor del, ay Dios mío, no recuerdo bien el nombre, el valor del dolor redentor, que al orgulloso lo hace humilde, al lujurioso lo hace puro. El dolor nos hace mejores personas. Mamá María va a servir. Ama a Dios y ama a Dios en sus hermanos. Hermanos, dice el catecismo de la Iglesia, con esto termino, que en el numeral 2098, los actos de fe, de esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. Se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Lucas 18:1. Orar siempre. Orar siempre, que no, como San Francisco, que no seamos personas de oración, que seamos la oración. Que nuestra forma de vida sea la oración, que es nuestra comunión con Dios. Orar, ofrecerle a Dios todo lo que hacemos. Y, por supuesto, la oración personal, donde entramos en intimidad con Dios. A través de la oración, Dios nos da la luz si estamos haciendo su voluntad o no. Y Dios se nos va revelando
realmente lo que Él es y cómo Él es. Y se van borrando de nosotros los falsos conceptos que tenemos de Dios, la falsa imagen que tenemos de Dios. Hermanos me han comentado que sobre la angustia que se vive en estos momentos y sobre todo lo que se dice de la epidemia, la vacuna, el orden mundial. Pero Dios, a través de su Espíritu, Él nos va dando la luz y la paz, tener paz, no desesperarnos, recordar, creer en Él, creerle a Él, confiar en Él, abandonarnos, esperar siempre en Él, amarlo a Él. Y eso nos llena de lo más grande que podemos obtener, que es la paz. La paz. Con la paz vivimos el amor y muchas cosas más. Pero es estar centrados, recordar que Dios a cada uno de nosotros nos ama individualmente y Él no va a permitir más de lo que podamos soportar. Hay muchos de nosotros que hemos perdido seres muy amados por esta pandemia, pero Dios sabe por qué lo ha permitido. Somos dueños de Él, somos de Él y debemos de vivir en Él y para Él y saber que a Él vamos. Y desde que nacemos, empezamos día a día a morir. Día a día es una pérdida. Al nacer, inmediatamente hay una célula que se pierde. Creo que está entre la nariz y el labio. Y inmediatamente al nacer, esa célula se pierde. Día a día vamos perdiendo células, día a día. Hermanos, somos de Dios y debemos de tener confianza en Dios. Y nada que no permita a Él, por bien de nosotros, pasará. Amén. Señor, te queremos decir la oración de aquel hombre. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Permite que nuestro corazón se llene de esa esperanza que nos llene de alegría, de saber que tú nos amas y que a través de tu Hijo Jesucristo nos diste la salvación y que tú quieres que todos nos salvemos. A veces pensamos solamente, Señor, en que es tan difícil y nos parece difícil la salvación, pero tú, Señor, has puesto todo para que nosotros podamos ser salvos. Nos das las gracias, Señor, para poder recibir la gracia de ser cada día más semejantes a ti. Nos das la vida sacramental, nos alimentas. A través de la confesión, Señor, nos encontramos con tu misericordia, nos perdonas, nos abrazas, nos recibes, Señor. Tenemos para caminar hacia la perfección, que el camino de la perfección para nosotros es llegar hacia el amor perfecto que eres tú. Que nuestro corazón siempre, Señor, esté dispuesto, como nuestra Madre Santísima, a hacer tu voluntad, sin preguntar siquiera. Saber que todo lo que tú permitas en nuestra vida es por un bien nuestro. Esa es la fe. Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por Jaime. Gracias, Señor, por todo lo que nos das a través de estos medios. Queremos decir que te amamos. Queremos decir, Señor, que nuestro corazón cada día desea estar encendido en una fuerte llama de amor por ti. Ser humildes y reconocer en qué área de nuestra vida te necesitamos. Necesitamos cambiar, porque la fe es camino, conversión. Y cada día, Señor, ser mejores. Vamos convirtiéndonos cada día hasta llegar a la perfección de la conversión, que es la muerte, y tal vez
llegar a la purificación en el purgatorio. Ya de ahí, Señor, tú nos beatificas. Después del purgatorio, Señor, ahí termina nuestra purificación. Bendito y alabado eres, Señor, y que todos los días de nuestra vida recordemos a las ánimas del purgatorio, ofreciendo nuestra oración y nuestros sacrificios, que todo lo que pasemos, nuestros dolores de pies, nuestros dolor de cabeza, nuestra pérdida de vista, nuestro cansancio en el trabajo, nuestra molestia en nuestra casa, no sea en vano. Que de cada incomodidad y sufrimiento, Señor, lo ofrezcamos por la reparación de nuestras culpas y las ánimas del purgatorio. En ti todo es ganancia. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, mijo. Gracias por esta oportunidad. Madre, pues bendito sea Dios, gracias a usted por darse el tiempo de darnos esta charla. Mientras estaba dando la charla, yo meditaba mucho a través de mi vida espiritual. Usted la conoce bien, pero la pregunta que le quería hacer, no sé si la voy a poder preguntar bien, pero yo pienso en las etapas de mi vida que he vivido, a veces momentos de desesperación, a veces momentos de una tranquilidad, porque estamos en una fe en paz, todo va bien, hay armonía, me siento que estoy tranquilo en el Señor. Otras veces estoy en tribulación, otras veces estoy pasando por alguna pérdida fuerte, un problema. Entonces, la pregunta que le quería hacer es, ahorita yo meditaba, ¿cómo poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? Digamos, en ese dolor que pienso que no puedo soportar. Porque tampoco se trata que ser cristiano, yo tengo a Dios en primer lugar y me voy a hacer un corazón de piedra y no siento nada porque yo confío en Dios. Sino que somos seres humanos y tenemos esos sentimientos, esos dolores, esas emociones. O puede ser que porque creo que estoy viviendo bien mi fe cristiana, yo tengo a Dios en primer lugar, cuando quizás tengo en primer lugar la seguridad que estoy viviendo bien y no a Dios. Entonces, ¿cómo identificar? Sí, no sé si me explico la pregunta, pero ¿cómo discernir cuando Dios es verdaderamente mi primer lugar, ya sea en el dolor o en la tranquilidad, o es esa desesperación o es esa seguridad de que estoy viviendo bien? ¿En dónde se discierne? Porque podemos irnos a los dos lados, que era parte de la presunción que usted decía cuando podemos confiar en la misericordia de Dios o podemos confiar en mis obras. Y dentro de eso profundizaba en esto. Puedo estar en un dolor que siento que no puedo vivir, pero digo, yo confío en Dios y por lo tanto endurezco mi corazón y no siento nada. ¿Sí, sí me explica la pregunta que le quiero hacer? Claro que sí, claro que sí. Mijo, es que por supuesto que podemos decir, llevar una vida de muy tranquilo, como muy pasivo, o sea, es que yo confío en Dios. El corazón acorde al corazón de Cristo es el corazón que vive en intercesión por sus hermanos y que siente el dolor personal y el dolor de nuestros hermanos. Entonces, tener la esperanza en Dios no quiere decir que no vamos a sentir dolor, angustia. Precisamente por eso es búsqueda, porque como somos humanos, hay momentos en los que sentimos angustia, pero nuestra fe nos alienta. La fe es el aliento, la esperanza es lo que nos levanta, mijo. Es por lo que estamos caminando. No quiere decir que no pasamos por esos momentos, pasamos y muy seguido, muy seguido. Es más, todo el tiempo nosotros, y por invitación de San Pablo, tenemos que estar discerniendo a lo que escuchamos, lo que miramos, lo que vivimos, someterlo todo en discernimiento, es ir muy precavidos. Y es una vida, no quiero decir ni desanimar a nadie, pero lo que les decía ahorita, tenemos que tener conciencia de que somos exiliados en la tierra. O sea, la tierra, nosotros no pertenecemos a la tierra. No pertenecemos a la tierra. Nosotros pertenecemos a la patria celestial. Somos exiliados, estamos de paso. Y este paso por esta tierra nos trae muchas dificultades, porque mucho se opone, o vamos a decir, todo se opone
todo lo terrenal se opone a que nosotros volvamos a lo celestial, a donde pertenecemos. Entonces, es un combate y a veces nos llega la desesperación a todos. Pero cuando nos llega eso, ¿qué nos alienta, amigo? La esperanza. Sí, meditaba cómo meditaba cómo en esta, poner a Dios en primer lugar es como una búsqueda en nuestra vida que nunca cesa. Esa búsqueda siempre, siempre está, porque nunca podemos, digamos, completar el conocimiento de Dios, sino es esa búsqueda que a la vez nunca cesa, pero a la vez no desanima porque se va encontrando más y más y más y más. No sé si voy en lo correcto. No nos desanimamos porque el Señor se sigue manifestando, pero también nunca podemos decir, ya no necesito buscar más de Dios, sino que continuamos en esa búsqueda que nunca termina en nuestra vida espiritual. Amén. Cuando nos vamos entrando en esta experiencia de comunión con Dios, nos damos cuenta, es que Dios es tan grande, decía una persona, una maestra de teología, decía que aún y muriendo vamos a mirar la plenitud y vamos a conocer la plenitud del amor de Dios. Vamos entrando en Dios y nos damos cuenta, Dios es tan grande y tan hermoso que no acabamos de contemplarlo, no acabamos de descubrirlo. No sé si a ti te pasa esto, mijo, pero entre más estudiamos de Dios, más ignorantes nos sentimos. ¿Sí o no? Entre más estudiamos de Dios, más ignorantes nos sentimos. Sí. Por eso le decía en esa búsqueda que nunca termina, porque dice, oye, yo pensé que ya ibas a ver más y no, resulta que no. Pero a la misma vez resulta que eso no nos desanima porque seguimos conociendo más. Mi tío Jess tiene una pregunta y ahora sí ya yo por lo general los dejo primero, pero esta vez no me aguanté. Voy a dejar a mi tío Jess que haga la pregunta. Como no veo cámaras, entonces, por favor, quiten su micrófono con toda libertad después de que acabe mi tío Jess y hagan sus preguntas el que las tenga o comentarios también, porque todo enriquece. Tío. Es más bien un comentario y saludos a hermanita Emma y a su esposo, que por ahí, Marcos, que por ahí lo veo en la pantalla. Yo pienso que puedo asimilar algo tu pregunta, mijo, en mi condición que yo tengo de que cargo dolor todos los días, todos los segundos de mi vida. Que la carga no se quita, pero con Dios es más liviana. Y yo pienso que esa es la respuesta. Amén. Amén. Bendiciones. La paz contigo, hermana Emma. Que La Dios te paz, bendiga corazón. mucho. Muchas gracias por este tema, por tu tiempo. Que el Señor multiplique la sabiduría en ti. Amén. Pero hay una pregunta que sí quisiera hacer que a veces sí me atormenta un poco porque este tiempo de pandemia es muy difícil. Gracias a Dios hemos estado bien, pero a mi alrededor veo mucha gente con mucho miedo, mucho temor. Entonces, en los momentos que puedo orar, es una pregunta que yo le hago a Dios, Señor, ¿cuánto nos falta por entender que tú seas el rey de nuestro corazón para no dejar que el miedo atormente? Entonces digo yo, nos falta mucho ayúdame si en algo estoy mal, nos falta mucho por entender y por amar a Dios en la fe, en la esperanza, en la caridad, con su amor, para saber reprender y rechazar este miedo que atormenta a la humanidad entera. ¿O será que nos estamos entumiendo y creemos que pues como Dios ya lo hizo todo y lo va a venir a hacer otra vez por nosotros, me estoy confiando en la carne pecaminosa? ¿Cómo podría entender esto? Mi hija, pues tú lo has dicho, tener el miedo, y cuando el miedo nos llega a desesperar, no es un miedo saludable. Tenemos el miedo nos lleva a un temor, pero siempre debe ser el temor de Dios, a un temor bueno. Pero ya cuando nos lleva a desesperarnos, es que sí nos está faltando esa fe, nos está faltando esa confianza. Ahorita decía mi hermanito que del dolor que nunca se quita,
Recuerdan que les decía que el altar del sacrificio es esta tierra y que dice el Papa San Juan Pablo II, dolor y hombre van juntos. El sufrimiento, veamos a Jesucristo crucificado, ¿a quién le pedimos? A alguien que fue crucificado y sufrió. Entonces, pero con el Señor y por la esperanza que tenemos en el Señor, todo es más ligero en nosotros, toda la carga es más ligera. Y por eso ahorita en la oración, como decía, todo se convierte, hasta la enfermedad se convierte hasta en una bendición. ¿Por qué? Porque a través de ella, consagrada al Señor, ofrecerle al Señor por las ánimas del purgatorio, alguien que sufre de una enfermedad crónica, ¿te imaginas todos los días pedirle al Señor, yo te ofrezco mi enfermedad por las ánimas del purgatorio? Cuánto alivio reciben esas almas del purgatorio y por la conversión de los pecadores y por la reparación de mis faltas. O sea, con Dios todos ganamos. Cuando tenemos miedo, cuando nos desesperamos, es porque nuestra fe es muy débil y la mayoría de veces porque no conocemos la Escritura. Porque si leemos la Escritura, mija, vemos las promesas de Dios, vemos su amor manifestado, vemos la carta de amor para nosotros. Entonces, y sí, nos llena de miedo también por lo que dijiste, porque pues quiero que Dios haga todo por mí, pero ya hizo todo por mí, quiero que Dios siga haciendo las cosas por mí, pero yo tengo que hacer lo mío. Dios ya hizo su parte, yo tengo que hacer la mía. Y es asumir, integrar a mi vida la salvación que Él me dio. No sé si contesté o alguien más quiere contestar mejor. Diga. Gracias, Dios te bendiga. Pero Amén, sí te veo amo. yo también, mija, pero sí ve uno todo eso alrededor, no es como, a veces es como uno decir, Señor, es que parece que tú pierdes y el enemigo gana, ¿no? Porque yo digo, cuando buscamos practicar una fe y llevamos esa comunión con el Señor, tú puedes ver cómo las cosas parecen más oscuras que con luz, pero sabemos que al final el Señor va a resplandecer en toda oscuridad. Entonces, sí, yo digo, es el saber entender, no hay alimento, no hay fuerza, no hay encuentro, no hay intimidad, no hay nada fuera que no podamos recibir en la Santa Eucaristía, porque si yo me alimento del Señor en la Eucaristía y con la palabra, es como dijo San Pablo, ¿no? Cuando más débil soy, es cuando Él está más en mí, más fuerte me hace. Amén. Entonces, ese manjar es anhelarlo y desearlo. Y si yo no puedo ir en la fe con la comunión de todos los santos, lo podemos recibir espiritualmente. Y lo que dijiste, mija, y la oración, los sacramentos y la oración, y saber, llega la confianza de que realmente si Dios permite todo esto, es por algo. Recordemos, nada pasa sin que esté en la agenda de Dios, sin que Él no lo permita. ¿Por qué? Porque necesitamos de toda esta purificación. Nos damos cuenta de las marchas para que el pecado se haga una ley. ¿A qué hemos llegado? A pelear porque el pecado se convierta en una ley. Y convirtiéndolo en una ley, entonces, pues ya mi conciencia se acalla porque es una ley la que tengo que vivir aquí en la tierra. Entonces hemos llegado a distorsionar completamente el plan de Dios. Gracias, Dios te bendiga. Ok, mija, te amo. Yo también, cuídense. Bendiciones. Madre, no sé si vio la pregunta que hicieron en el texto. Alguien hizo una pregunta, si gusta leerla o se la leo. A ver, léela, mijo, por favor. Dice, a ver, Emma, explícame. ¿Dios permite o manda el COVID? Y no se me hace justo que mueran personas tan buenas que no merecen sufrir de esa manera. Dios no manda el COVID ni ninguna enfermedad. El dolor, Dios no es el autor del dolor. El autor del dolor es el pecado y el autor del pecado es el hombre. Y lo permite. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, Él sabe por qué. Necesitamos, si no nos sacudimos con esto
y vemos la necesidad que tenemos de Dios, porque hay una gran ausencia de Dios en el mundo, en el planeta Tierra. Hay una gran ausencia de Dios. Veamos las estadísticas. Como decía el señor obispo Ramón en la semana pasada, algo grandísimo. ¿Cómo dijo? Hay un grupo que está creciendo más y es el de los ateos. Estamos dejando de creer en Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés la serpiente fue levantada? Y las serpientes mataron a mucha gente y aquellos que eran picados para ser curados tenían que mirar a la serpiente. Hermanos, es tiempo de volver nuestros ojos a Dios y no ver la muerte, pero no ver la muerte, quitarnos ese concepto de ver la muerte como la peor tragedia de nuestra vida, como una tragedia. Todos estamos sufriendo, perdiendo seres muy amados por esto, por el COVID. Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos perdido personas que amamos, pero no ver la muerte como una tragedia. Como cristianos, miramos la muerte como la misericordia de Dios, que en sí, como dice la Virgen, le dijo sus mensajes no recuerdo a quién, es dormir para despertar en el Señor. Una persona que muere, esta persona despertó en el Señor. Estamos hablando de la muerte, de la muerte, de dejar esta carne para despertar en el Señor. A ver, mijo. Quería comentar un poquito también, si no hay problema. Pienso que a veces tendemos a echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan. Tanto hay cosas que sí son digamos, de la naturaleza. Hay cosas que vienen de la naturaleza. Hay cosas que vienen de la obra del hombre. Y hay cosas que vienen, digamos, de lo sobrenatural. Si nosotros creemos que Dios es amor y su esencia de Dios es el amor, entonces pienso que el último que le echa la culpa es a Dios, porque Dios no puede generar más que amor, porque Dios es amor, su esencia es amor. Pero decir que Dios permita las cosas y Dios manda las cosas son distintos. Dios permite las cosas para empezar, porque Dios es un caballero y Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío. Nosotros estamos en una libertad plena. Por eso decía el rey David en uno de los salmos, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Nos hiciste un poquito más abajo que un Dios. O sea, tenemos ese libre albedrío que ni los ángeles tienen. Eso es algo grandioso. Entonces, en ese libre albedrío, si Dios interfiriera de la manera que a veces quisiéramos, entonces no tuviéramos el libre albedrío. La salvación la salvación no la da Dios en la cruz, pero es a través del mismo hombre que llega la salvación. No es como así y se salva uno, sino que es a través del hombre. Estoy explicando todo esto porque no es que Dios mande estas cosas. A veces, no sé, quizás aquí si digo algo que se oiga medio, medio herético, no sé, pero me corrigen. Pero a veces yo diría, no es que ni Dios que permita las cosas en el sentido de que es ese libre albedrío y alterar ese libre albedrío, entonces sería Dios interferir y quitarnos esa libertad que nunca nos va a quitar. Entonces a veces es parte de la naturaleza. Hay muchas teorías que vino que porque alguien comió el excremento de un murciélago, O sea, no necesariamente pudo haber venido de Dios, pudo haber sido parte de la naturaleza. Hay teorías que supuestamente gobiernos están involucrados. Dios nos dio la capacidad, y lo dice en Génesis 1 y pico, cuando habla de la creación del hombre. No me acuerdo de memoria, pero está en Génesis. Él dice que nos dio la capacidad, nos dio la capacidad de libre albedrío, y el libre albedrío puede construir o puede destruir, puede dar vida o puede quitar la muerte. Entonces, un ejemplo, cuando un asesino decide quitarle la vida a una persona, por buena que sea, por cristiano que sea, decidió quitarle la vida, no es que Dios se quiso llevar a esta persona, no es que Dios le permitió la muerte en ese sentido, sino que es esta persona con este libre albedrío decidió hacer un daño que afectó a esta persona que también tenía un libre albedrío. Entonces, si Dios agarrara a esta persona que quería matar y la paraliza o lo que sea para que no haya este asesinato, entonces ya no hay libre albedrío de ningún lado. Exacto. Esa es una cuestión, en cuestión de libre albedrío. La otra cuestión que meditaba
es de que la muerte a veces sí se oye duro, ¿no? Que no se merece, dice, no se merece sufrir de esa manera una persona que es buena. Pienso que cuando ponemos la muerte como un último fin del cristiano, entonces esa es como una desgracia. Y por eso decimos, no se merece esto. Nosotros no sabemos los misterios de Dios. Quizás ese sufrimiento que esta persona pasó era el purgatorio que necesitaba para entrar al reino de los cielos. El cristiano tenemos la esperanza de que la muerte no es el final. Por lo tanto, no es una tragedia máxima. Un ejemplo que me gusta poner, porque a veces dicen, si Dios existiera, ¿por qué es que hay tanta hambre en el mundo? Y yo la pregunta que le hago algo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él pudo haber dicho una sola palabra y haber desaparecido la hambre. Él pudo haber dicho una sola palabra y haber desaparecido la enfermedad, el sufrimiento, con una sola palabra, porque Él es Dios, mas sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque hay un gran misterio en el sufrimiento. El sufrimiento, cuando lo sabemos discernir, que el Señor nos da la capacidad de discernir, el sufrimiento puede ser nuestro más grande aliado para la santidad y la purificación de nuestros pecados. Entonces, cuando entendemos esto, quizás nosotros no sabemos porque no podemos juzgar los corazones, ¿no? Nosotros no sabemos, no podemos decir, este sufrió esto porque tenía este pecado. No, 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 sino en el sentido de que los misterios de Dios, el hombre no es capaz de trascenderlos más allá de esta vida y pudo haber sido que esto es una manera de purificación tanto de la humanidad por tanto pecado acumulado, pero quizás también era lo que estas personas necesitaban para su salvación, y es en la esperanza del cristiano. Porque si no creemos que Cristo resucitó, entonces nuestros seres amados no han resucitado, y entonces, sí, como decía San Pablo, desgraciados de nosotros. Falsa es nuestra esperanza. Eso era lo que estaba profundizando ahorita. No sé si hay algo que corregir o lo que quisiera profundizar. Mi hijo, ¿recuerdas lo que dijo el Papa Francisco cuando empezó lo del COVID? Dice, ¿cómo queremos, no queremos estar enfermos si hemos enfermado un planeta? El resultado de haber enfermado un planeta, vamos a vivir las enfermedades. Perdón, y la hermana Okay. o hermano, no sé qué era, que nomás dice iPhone, si quisiera aumentar algo, no sé si le respondimos su pregunta o eso le generó otra pregunta, toda libertad. Si no, damos unos 30 segundos y ya si nadie comenta nada o pregunta nada, pues yo creo que aquí terminamos. Amén. Parece que es todo. Pues hermanos, Dios me los bendiga, ya vamos a terminar. Igual si alcanzan a preguntar algo en lo que yo termino, no hay problema, pero vamos a concluir con esto. La próxima clase es como prima hermana de esta, que se va a llamar Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces esa es nuestra próxima clase, Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo va a dar mi hermano Ramón Hernández. Va a ser como continuación de esta. Así que mediante Dios aquí nos vemos. Ojalá haya sido de provecho para ustedes. De verdad, de todo corazón, ojalá le hayamos podido de alguna manera responder a mi hermana del iPhone o hermano del iPhone, no sé quién es. Ojalá se le haya podido responder, que haya sido una respuesta, digamos, satisfactoria. Si no, mándenme un mensaje con mucho gusto. Yo no tengo todas las respuestas, pero puedo buscar personas que pueden ayudarle a dar la respuesta mejor si esta no fue suficiente. Ánimo, no nos desanimemos. Esto es lo que nos diferencia a los cristianos de los demás, que nosotros vivimos con esperanza. Sí, pasamos todas estas tragedias, estos dolores, estos sufrimientos, pero al final de cuentas tenemos la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que nos da ilusión. Dice, si alguien le pide a Dios que le ayude a que él sea el primer lugar, de repente el esposo le hace fiel, cree que Dios... Si alguien le pide a Dios que él le ayude a que él sea su primer lugar y de repente el esposo le hace fiel, me imagino infiel, ¿cree que Dios lo permitió? No, volvemos a la misma respuesta. Es el libre albedrío. El esposo tiene la libertad o la esposa tiene la libertad de obrar bien y obrar mal. Entonces, si él decidió por su libertad obrar bien u obrar mal, entonces eso es decisión de él. No es que Dios permita, Dios no permita.
sino que cada uno de nosotros somos 100% responsables de nuestros actos. Nosotros, Cristo nos ha dado todas las herramientas necesarias para vivir en santidad. Cuando nosotros pecamos, no podemos decir que Dios permite o que Dios nos puso la tentación o nos envió la tentación, sino que somos nosotros que decidimos hacerlo. Dios nos da la confesión, nos da el poder de la oración, nos da la Eucaristía. Dios se entregó en la cruz por nosotros. ¿Qué más nos puede dar? Ya de ahí en adelante la respuesta de cómo actuamos a lo que Dios nos da es nuestra, no es de Dios. Dios ya hizo todo de su parte. Ahora nos corresponde a nosotros. Entonces, si este hombre decidió ser infiel, podemos poner peros, es que me pasó esto, es que no me hizo caso mi esposa, pero al final de cuentas el responsable soy yo. A veces queremos dar respuestas para adormecer nuestra culpabilidad, pero al final de cuentas no hay excusa. Al final de cuentas, yo decidí ser infiel o ella decidió ser infiel. No es que Dios lo haya permitido, es que yo, con mi libre albedrío, con mi voluntad, decidí ser infiel. Le abrí la puerta a este mal. Si alguien le pide a Dios, mire, hermana, si quiere todas esas preguntas, le voy a poner mi número de teléfono y mándemelas, o hermano, de verdad no sé quién es. Aquí puedo poner mi número de teléfono en el grupo. Y puede hacerme todas estas preguntas. Si le salen otras preguntas de ahí, si le salen otras preguntas de ahí, me las puede preguntar. Dice, si alguien le pide a Dios que le ayude a que él sea el primer lugar y de repente el esposo le hace fiel, cree que Dios permitió eso. Y más quería confirmar esto. Pero me puede hacer esas preguntas si quiere. De verdad, con toda libertad. Y si no las puedo contestar yo, le busco a alguien más. Dios me los bendiga. Vamos a terminar con esto. Gracias por sus preguntas. De verdad, eso nos enriquece. Y recordemos, ¿no? Dios nos da casi todo para que nosotros hagamos nuestro casi nada. Entonces, Dios nos da todo lo que necesitamos, todas las herramientas. Que estamos viendo es una herramienta y ojalá esto nos ayude para que nuestras decisiones sean más maduras, más correctas. La paz de Cristo, hermanos, y aquí terminamos. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Jaime. Amén.